Hoy estamos aquí todavía con el polvo, levantándonos, el corazón encendido y roto por las pérdidas. Los terremotos nos han quitado hogares, rutinas y certezas, presencias, y nos han dejado mucha ausencia. Nos han recordado lo frágil que puede ser la vida y lo frágil que pueden ser los instantes que nos pueden cambiar el mundo para siempre. Quiero que por un momento cambiemos un poco la mirada, no solamente contar grietas y ver raspones por todas partes, sino también los puentes que hemos tendido, la solidaridad de la que somos capaces y la capacidad de sostenernos unos a otros que tenemos todos. Resiliencia, además de volver a ser lo que éramos, aprender a levantarnos con lo que somos ahora, con las cicatrices que nos hablan de coraje. La longanimidad es la paciencia heroica que sostiene la esperanza día tras día, momento tras momento, cuando las respuestas tardan y el camino es duro. La antifragilidad es la fuerza rara y sabia que resiste el golpe. Y no solamente eso, sino que lo usa para hacerse más fuerte, para reinventarse, para transformar el desastre en un nuevo comienzo, en un glorioso comienzo. Hoy, en cada gesto de ayuda, en cada mano tendida, estamos escribiendo la historia de una gente que no se rinde. Vamos a recordar, vamos a llorar y a reconstruir. Y por sobre todo, vamos a aprender a convertir el dolor en impulso, la pérdida en sabiduría y aprendizaje, y la emergencia en una oportunidad para crear algo más justo y humano, la vida que nos merecemos. Hoy nos mantenemos juntos y ponemos la esperanza por delante. No habrá terremoto ni nada que apague la vivencia de lo que somos y las capacidades que tenemos para reconstruir. Empecemos. Iremos desglosando uno a uno los tres términos. Probablemente el que conozcas más es resiliencia. Vamos a comenzar con eso. Sabemos que viene del latín resilio, que significa saltar, rebotar. Literalmente significa eso, es decir, volver a la forma original después de haber sufrido una modificación o un cambio. Entonces, desde el punto de vista de psicología, se define como la capacidad que tienen las personas para reponerse después de haber sufrido un gran dolor, una gran pérdida o en general una adversidad. Entonces, resiliencia es adaptarse a esa situación positivamente y recuperarse con nuevos aprendizajes. Esto es muy importante porque la capacidad de rebotar, o sea, de volver al estado original, es la característica más importante de la resiliencia, porque allí hay un despliegue ante situaciones que pueden ocurrir durante meses o años o décadas, incluso, por ejemplo, como pobreza crónica, traumas, guerras. Recuperarse de eso con resiliencia es volver a empezar. Puede haber en la resiliencia ausencia, en todo caso siempre la hay, de amargura, porque la resiliencia es noble, porque soportamos sin que el alma se caiga, ni se corrompa, ni se rompa. Se puede agrietar, se puede doblar, pero no se rompe en la resiliencia. En la resiliencia también hay constancia en el bien, hay un propósito claro, hay un sentido definido hacia dónde se va. Y la persona resiliente se levanta, se sacude el polvo y comienza a andar con el nuevo aprendizaje. Por ejemplo, la diferencia frente a la paciencia o frente al aguante o frente al tolerar o frente al soportar cosas es que la paciencia excesiva es la calma cotidiana,
a corto plazo, por ejemplo, hacer colas, etcétera, etcétera, la resiliencia es vital. La resiliencia nos indica que estamos vivos, que vamos bien y que, por ejemplo, la diferencia con la longanimidad, que ya la definimos, pero después vamos a continuar hablando sobre ella, es que la longanimidad se centra más que todo en el soporte digno y la tolerancia en el tiempo y el aguante ante la tormenta, mientras que la resiliencia te invita a salir de la tormenta, rebotar activamente y comenzar, recomenzar. Tampoco es masoquismo ni pasividad, ya lo habíamos dicho antes, en absoluto. Esa persona que aguanta callado, que soporta, que se deja humillar, no es resiliente. Esa persona no es resiliente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque una mente resiliente tiene una perspectiva amplia, adaptable, es creativa, tiene sentido del humor, recompone, concibe la adversidad como algo temporal, como algo pasajero y como algo que me va a servir a mí para un nuevo aprendizaje. También la persona resiliente sabe que por sí misma puede hacer el cambio, que tal vez no necesita mucho de lo externo para hacer el cambio. Sin embargo, reconoce que también necesita esa red de apoyo que es importante, esa autoeficacia sostenida que tiene el saber quién es, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. Por ejemplo, tenemos a Malala Yousafzai, que es premio Nobel. Ella es sobreviviente de un atentado y se convirtió en defensora incansable de la educación femenina mundial, por ejemplo. Tenemos a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que luego de haber sido rechazada muchísimo y haber vivido en la pobreza, se convirtió en la persona que conocemos. ¿Cómo desarrollamos resiliencia entonces? Bueno, cultivando relaciones sólidas, tener un buen punto de apoyo, tener la capacidad cognitiva de ser flexible, tener la inteligencia emocional suficiente para aguantar los cambios y fortalecerse ante ellos. Y obviamente tener un propósito, un sentido de la vida, normas, valores y saber hacia dónde nos dirigimos. Te completo la idea anterior sobre lo que es y lo que no es resiliencia y quiero aclararlo porque mucha gente se confunde pensando que ser resiliente es aguantar callado, soportar sin decir nada, sin emitir ninguna queja o simplemente quejarse o reprimirse. Nada de eso es resiliencia, ¿ok? ¿Qué sí es resiliencia? Es la capacidad de adaptarse, de transformarse y crecer en la adversidad. Es aceptar el sufrimiento como parte del proceso y encontrar cómo salirse de él. Es reconstruirse desde las grietas y aprender de la experiencia. Además es reinventarse, abrirse a nuevas posibilidades y resignificar. Es crecimiento personal, hay mayor sabiduría, hay fortaleza de ánimo y fortaleza emocional. Es como si fuera una flor que brota en el desierto, una mariposa que luego de ser oruga se convierte en esa belleza. ¿Qué no es resiliencia entonces? Aguantar sin cambiar, reprimirse, negar lo que nos está pasando, disimular, fingir fortaleza cuando no la tenemos, no mostrar la vulnerabilidad, evitar sentir o aparentar que todo está bien, llenarse de sustancias nocivas para olvidar, eso no es resiliencia. Volver al estado anterior sin integrar lo que pasó, resistirse al cambio tampoco es resiliencia. Aferrarse a lo que ya no está tampoco, obviamente, es resiliencia. Tampoco lo es la superficialidad y la repetición de patrones sin haber evolucionado. Es la resiliencia lo que no es. Es el muro que se mantiene intacto, pero que está agrietado por dentro. Eso no es resiliencia. Hablemos ahora sobre la longanimidad. La longanimidad es un término que viene del latín también y significa longus, que es largo, y animus, que es
ánima, alma, mente. Literalmente puede significar grandeza de ánimo o alma de largo alcance. Entonces podríamos definirla como la capacidad de mantener el espíritu intacto, noble y generoso durante sufrimientos largos. Eso lo podemos definir como longanimidad. Como ves, es muy distinto a la resiliencia. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales de la longanimidad? La extensión, o sea, longa, es largo. Hay un despliegue ante situaciones de meses, años, de décadas incluso, de la situación. Hay ausencia de amargura. La persona es noble a pesar de lo que está viviendo. Soporta sin caerse. El alma no se corrompe. Eso es longanimidad. Y el tercer aspecto o pilar es la constancia en el bien. Hay un propósito. En esto se parece a la resiliencia. Actuar con bondad, justicia y clemencia hacia los demás, incluso hacia personas que probablemente no se lo merezcan. Las diferencias clave entre, por ejemplo, la gran paciencia o la tolerancia extrema, es que la paciencia puede ser, la paciencia extrema puede darnos mucha desesperanza. En la longanimidad siempre la esperanza está presente. Frente a la resiliencia, bueno, la resiliencia es rebotar y volver al estado anterior con una relativa rapidez diferente a la longanimidad. Y frente al masoquismo o pasividad, obviamente no lo es. No es resignación sumisa, porque la longanimidad se puede definir como una virtud clásica que va un paso más allá del simple aguantar. No es aguantar, es como la grandeza de ánimo, como te dije antes, ante dificultades crónicas o sufrimientos que se extienden en el tiempo. Combina, por supuesto, la paciencia, la clemencia, la generosidad de espíritu e impide que la persona se vuelva cínica, amargada o vengativa. Desde lo que es un longánime, oye bien, es la persona que practica la longanimidad. Esa persona mira más allá del presente crónico. Esa persona ve que el sufrimiento es un capítulo y no la historia completa. Acepta lo externo. Acepta que tiene control absoluto sobre lo que está pasando y que puede cambiar. Y que él lo puede cambiar. No es que me lo van a cambiar, alguien lo va a hacer. No, yo tengo control sobre lo que está sucediendo. Y esa compasión sostenida me da una reserva de empatía para comprender a los demás. Y es inagotable realmente. El dolor puede refinar nuestra sensibilidad. Tenemos muchos ejemplos de longanimidad. Te voy a dar 2 que son muy conocidos. El primero es Nelson Mandela, que soportó 27 años de prisión en apartheid. Educó su carácter, estudió, lideró la transición sin venganza y mantuvo su alma siempre intacta. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, mantuvo su dignidad, ayudó a otros y además de eso estudió a las personas que son capaces de vivir situaciones extremas y salir fortalecidos. Él es un ejemplo de longanimidad. ¿Cómo cultivarla? Bueno, primero debe haber una aceptación de lo que nos está pasando, dejar de luchar mentalmente contra una dificultad prolongada, porque eso duplica el sufrimiento, y generar acciones desde allí para cambiar la situación. Me desapego del resultado inmediato, tengo lo que se llama inteligencia emocional, tengo mentalidad de constructor de catedrales, ¿ok? Los constructores de catedrales a veces morían y todavía la catedral no había terminado de ser construida y ellos igual sabían que eso iba a trascender. El diálogo constructivo, por ejemplo, frenar la autocompasión destructiva, preguntar, por ejemplo, ¿cómo mantengo mi integridad en esta situación?
Ese es el enfoque maravilloso de la longanimidad. Vamos ahora con el término que tal vez no conocías porque es relativamente nuevo, es antifragilidad, que es beneficiarse del caos. Este concepto lo acuñó un investigador llamado Nassim Nicholas Taleb y describe a los sistemas o individuos que no solo resisten el estrés, sino que lo necesitan para volverse mejores. Es lo opuesto a lo frágil, que no es lo robusto solamente, sino que lo mejora con el desorden. No sé si me estás comprendiendo, pero esto es muy importante. El ejemplo más claro desde el punto de vista biológico es, por ejemplo, el sistema muscular. Cuando tú, por ejemplo, levantas pesas, el músculo se somete a un estrés mecánico y se desgarra un poco. Ese desgarre es positivo porque al repararse se vuelve más grande y más fuerte. A nivel mental, la antifragilidad implica buscar activamente la incertidumbre para aprender de los errores. ¿Qué te parece? Como su nombre lo indica, también viene del latín. Anti, que es un prefijo, que ya sabe lo que significa, y fragilis, que es frágil. Literalmente significa lo contrario a la fragilidad. No solo resiste al estrés, sino que mejora a causa de él. Es decir, me imagino que te habrá pasado alguna vez que tú tienes un trabajo que entregar y mientras más te acercas al día de la entrega, más creativo te vuelves por el caos que te produce y el estrés que te produce la presión de la entrega. Eso es antifragilidad. Así que no estaba muy lejos. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales? Bueno, el crecimiento a través de choques. Se mejora y nos desarrollamos a partir de eventos inesperados, aleatorios, a veces completamente caóticos, a veces fallas, a veces algún estrés, y eso hace que nuestro organismo, como los músculos, reaccione y se potencie. Superar lo robusto, la nobleza, lo robusto aguanta, pero lo antifrágil florece ante la incertidumbre y el cambio radical. No solo sobrevive, sino que florece. Fíjate, esta es la diferencia, ¿no? Con la resiliencia, ya lo vas viendo, ¿no? Exposición a la información, por ejemplo. Nos beneficiamos de los errores, de la variabilidad para adaptarnos continuamente. Los errores pequeños pueden evitar los errores grandes. Diferencias claves. Frente a lo frágil, obvio, ¿no? Lo frágil se rompe fácilmente bajo presión. Lo antifrágil puede ser que se rompa, pero se recompone y se pone mejor. Esta es la diferencia. Frente a lo resiliente, lo robusto aguanta, resiste y puede ser que no cambie. La antifragilidad mejora. Lo robusto es lo máximo de la longanimidad y la autofragilidad es la autofragilidad. Recuerda que dije autofragilidad es esa capacidad que tenemos para rompernos y quebrarnos. La antifragilidad nos protege de ese quiebre ante una situación fuerte, dura y difícil. Frente al masoquismo, al sufrimiento, obviamente no se trata de disfrutar el dolor y buscar la adrenalina que nos produce el caos. La persona puede usar el dolor como nueva información para fortalecerse y no solamente para aguantarlo, sino para ser cada vez mejor. La antifragilidad, repito, para que lo tengas presente, la estudió Nassim Nicholas Taleb. Una persona antifrágil percibe los desafíos como oportunidades para crecer. Tiene una perspectiva sistémica, entiende cómo los choques te fortalecen para ser mejor. El desapego al orgullo. No se preocupa si fracasa, porque sabe que va a resurgir. Tenemos varios modelos universales. Tenemos, por ejemplo, a Marco Aurelio, emperador, filósofo, que gobernó Roma durante plagas, guerras, etc.
y utilizó la adversidad como ejercicio de virtud estoica. Muy importante el resultado antifrágil. También tenemos a Frederick Douglass, que escapó de la esclavitud, se convirtió en líder abolicionista. Su dolor alimentó su oratoria y activismo y se fortaleció en esa debilidad. Ahí lo tienes. ¿Cómo desarrollarla? Bueno, exponerse voluntariamente al estrés, buscar desafíos pequeños que sean manejables y que nos fortalezcan y nos preparen para situaciones todavía más duras y difíciles. Por ejemplo, tenemos varias estrategias, hay muchas estrategias para desarrollar la antifragilidad. Tenemos la barbell, que es combinar lo muy seguro con lo muy arriesgado. Por ejemplo, tienes un trabajo fijo en donde te pagan un sueldo y en la noche trabajas en algo más volátil que pudiera darte una gran ganancia o también pudieras perder. Eso es la barbell, la estrategia barbell. El diálogo interno constructivo, enfocar el pensamiento en la adaptación y el aprendizaje y no en el victimismo. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Preguntar cómo puedo usar esto para mejorar. Brevemente te voy a dar las diferencias sobre la base de algunos criterios entre los tres términos. En la dinámica principal, la resiliencia absorbe el impacto y vuelve al estado original. Una analogía clásica es, por ejemplo, una pelota de goma o un muelle. El objetivo final de la resiliencia es la recuperación. En la longanimidad, la dinámica principal es soportar la adversidad prolongada con grandeza de ánimo. La analogía clásica es un árbol que resiste una tormenta invernal eterna. El objetivo final, la perseverancia. En la antifragilidad, la dinámica principal es crecer, mejorar y fortalecerse con el desorden. La analogía clásica es la hidra que le cortas una cabeza y le crecen dos. El objetivo final de la antifragilidad es la evolución y la mutación. Bueno, ya vimos toda la parte, digamos, teórica y conceptual. Ahora te voy a dar, uno por uno, audio por audio, 10 formas de construir resiliencia, longanimidad y antifragilidad. Las tres, porque las tres son buenas, importantes y ninguna te va a llevar ni a ser víctima, ni victimario, ni a sufrir, ni nada parecido. Las tres son la capacidad que tenemos de resurgir después de un gran evento adverso. Te doy entonces la primera, las 10 formas de construir resiliencia. 1, crear una red de apoyo. Filtrar entre recordar y olvidar. Recordar aquello que te produce cosas positivas, emociones y sentimientos positivos y olvidar los que no te van tan bien para poder seguir adelante. Fortalecer la confianza y el autoaprecio, el autoamor, la autoeficiencia, el autocariño, como lo quieras llamar. Aprender de la adversidad vivida. La experiencia nos debe dejar un aprendizaje, una enseñanza. Llevar a cabo acciones decisivas. Si estás ante el cambio, asúmelo, decide y sigue para adelante. Liberarse de la culpa y perdonar. Nadie tiene la culpa, nadie tuvo la culpa, ni tú tampoco tienes la culpa. Perdona y sigue adelante. Cultiva la aceptación al cambio, ya lo dijimos. Es importante, lo que sucedió es un punto de quiebre, de inflexión hacia algo diferente. Asúmelo y sigue adelante para mantener las cosas en perspectiva. Lo que te pasó, míralo desde lejos. Piensa en qué te puede favorecer, qué saco de aquí, qué aprendí de esto, cómo voy a ser mejor de ahora en adelante y verás que todo funciona. Mantener vivo el optimismo realista. La gente lo llama esperanza, pero el optimismo realista quiere decir saber con qué recursos cuento y saber qué voy a hacer con ellos
y qué voy a hacer con ellos de ahora en adelante para ser mejor. Y por último, pero no menos importante, cuidar de ti de forma integral. Todos los aspectos debes considerar. Tu aspecto cognitivo, tu aspecto mental, tu aspecto emocional, tu aspecto físico, tu aspecto espiritual. Por favor, cuida de ti y serás resiliente. Ahora te voy a dar 10 formas para construir antifragilidad. Bueno, aquí vamos a ser bien rápidos, bien raudos y veloces porque nos aprovechamos del caos que estamos sintiendo en este momento en esa cabeza que está dando vueltas ahí. En primer lugar, abrazar la volatilidad y el caos. Abrazar esa volatilidad con toda la creatividad que necesitas para salir adelante y aprender en el camino. Por favor, no es que andes buscando la vorágine, no, ando buscando que el caos, que no lo puedo evitar, me ayude y me impulse para adelante. Exposición voluntaria a estresores. Como te decía antes, por ejemplo, si yo tengo un trabajo fijo en el que me pagan un sueldo, pero en la noche me meto en unas inversiones que, bueno, que puede ser que me den ganancia, puede ser que me den pérdidas, pero ya yo tengo mi cuestión fija allí. Eso es muy importante cuando queremos ser antifrágiles. Para desarrollar la perspectiva de opción. Es decir, yo tengo mi trabajo, esa es mi opción, pero tengo la otra cuestión que es mi otra opción. Entonces, dependiendo de cómo me vaya, yo puedo continuar. Crear redundancias sistémicas, eso que te acabo de decir. O sea, tengo dos cosas y tengo recursos para lograr eso. Eso lo hacen, por ejemplo, bueno, una redundancia sistémica es, por ejemplo, un taxista que tiene dos carros. Pero bueno, tú tienes dos o tres trabajos, no solamente para lograr subsistir, sino también para lograr salir adelante y ver eventualmente cuál de ellos es el que realmente te engrandece más y lograrlo y consolidarlo. Pero mientras tanto, esa redundancia es muy importante. Aprender de los errores y saber capitalizar esos errores, saber seguir adelante a pesar de los errores y andar con ellos, porque cuando andamos con los errores, sabemos, por ejemplo, cuando lo cometimos una vez que no lo podemos volver a cometer. ¿Y qué fue lo que me quedó de allí? Encontrar propósito en el crecimiento posterior a una crisis. Tengo una crisis, no es que me voy a quedar más abajo o en el mismo sitio, sino que quiero con esa crisis ir hacia adelante, ver qué otras cosas puedo hacer, además de la crisis. Adaptarse rápidamente, tener la suficiente flexibilidad cognitiva y la suficiente neuroplasticidad cerebral para adaptarme cuando ocurre un cambio, seguir adelante, ver qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que revisar, qué es lo que tengo que cambiar, a dónde tengo que dirigirme, cómo lo tengo que hacer. Y ¿sabes qué? Hacerlo. Ver la adversidad ni siquiera como una oportunidad, más bien como información. ¿Qué información estoy recibiendo yo de esto que está sucediendo? ¿Para qué me puede servir esta información? Practicar la diferenciación, no la especialización excesiva. Es decir, está de moda ser una persona del renacimiento, una persona que la llaman polímata, que sabe hacer muchas cosas. Entonces, bueno, yo soy músico, soy educador, soy ingeniero de sistemas y al mismo tiempo hago páginas web. Entonces, al tener ese montón de opciones, tú las puedes abrir eventualmente todas o si una se te cierra, te quedan unas cuantas más. Es por eso, por lo que te digo, esta
Diferenciación, o sea, hacer cosas distintas. Y mantener un locus de control interno. Ya lo hablamos, el locus de control interno es aquel que me permite a mí darme cuenta de que yo soy el artífice de mis cambios y de mis transformaciones. Estas son las formas de crear longanimidad no. La longanimidad ya sabe cuál es. Antifragilidad. Te está hablando Jazmín Zambrano, no te lo había dicho. Pero vamos a cerrar porque tenemos las manos llenas de amor. Tal vez el alma está encendida y aun cuando sintamos ese vacío que nos rompe el corazón, podemos estar enriquecidos con las historias que pesan, los abrazos que nos sostienen. Vimos, por ejemplo, cómo pudimos brotar desde la inmensa indefensión una heroicidad impresionante. Somos realmente increíbles y eso es maravilloso. Estas situaciones nos enseñan lo maravilloso que podemos ser. Y de allí brotaron heroísmos inesperados, equipos de rescate que llegaron con la luz de la noche a asistirnos, héroes de 4 patas que salvaron tantas vidas, vecinos que sin título ni permiso y ni siquiera a lo mejor conocer a la persona, cavaron hasta encontrar una esperanza. Vimos también a familias que buscaron con sus propios cuerpos y voces a quienes amaban, sosteniendo el dolor y la fe al mismo tiempo. Que la memoria de lo perdido sea semilla, que cada lágrima riegue la raíz de nuevas certezas, que cada gesto de ayuda y cada pala compartida sea la costura que une esa grieta que se rompió en algún momento. Caminemos con longanimidad, sosteniendo la calma que no se puede apagar. Practiquemos la resiliencia que transforma la ausencia en cuidado. Cultivemos la antifragilidad que convierte el temblor en impulso para rehacer el mundo. Cuando volvamos a escuchar el rumor de la tierra, recordemos a quienes corrieron hacia el peligro y a quienes no cesaron de buscar. Llevamos en el pecho el mapa de nuestras manos unidas. Desde aquí, prometamos reconstruir con ternura, con amor, pensar con justicia y amar con decisión. Que la reconstrucción sea también un acto de poesía, lento, paciente, valiente. Vayamos entonces desde ahorita a poner en obra esa promesa. Que la esperanza y la gratitud nos acompañen paso a paso con longanimidad, resiliencia y antifragilidad. Un gran y solidario abrazo. Resiliente, longánime y antifrágil.